Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los seguidores más fieles de nuestras historias y de las celebridades que seguimos de cerca. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de un reencuentro que ha dado muchísimo de qué hablar. Sí, estamos hablando de Mert y Afra, quienes después de varios meses sin verse han vuelto a estar juntos y lo que pasó es simplemente increíble. Prepárense para una dosis de emoción, un poquito de drama y sobre todo, de mucha alegría. Si les gustan este tipo de noticias y quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las estrellas, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo. No se pierdan nada de lo que compartimos aquí. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Mert y Afra. Como muchos de ustedes sabrán, su relación ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales y en la prensa del corazón. Han pasado por momentos increíbles, han compartido proyectos juntos que han conquistado a miles de fans, pero también han tenido sus pausas, sus tiempos de distancia que siempre generan un revuelo. Y esta última separación, que se extendió por varios meses, dejó a muchos preguntándose si volveríamos a verlos juntos. Hubo rumores, especulaciones y un mar de preguntas sin respuesta. Pero la espera ha terminado, y el reencuentro ha sido más épico de lo que cualquiera podría haber imaginado. Lo primero que debemos recordar es el contexto de su relación. Mert y Afra, dos figuras muy queridas en el ámbito del entretenimiento, han tenido una conexión que parece trascender las cámaras. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó a la vida real, enamorando a una legión de seguidores que disfrutaban de verlos juntos, tanto en sus proyectos profesionales como en sus apariciones públicas. Sin embargo, la vida de las celebridades es compleja, llena de viajes, compromisos y, a veces, la necesidad de tomar caminos separados por un tiempo. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Durante estos meses de ausencia mutua, ambos han estado enfocados en sus carreras, en nuevos proyectos que les han permitido crecer y explorar facetas artísticas diferentes. Vimos a Mert en proyectos individuales que demostraron su versatilidad, y a Afra deslumbrando en producciones que confirmaron su talento. Pero a pesar de estar ocupados, la sombra de su relación anterior siempre estuvo presente en la mente de sus fans. Las preguntas sobre cuándo se reencontrarían, si existía la posibilidad de una reconciliación, o simplemente si mantenían contacto, eran constantes en las redes sociales. Y entonces el esperado momento llegó. Los detalles de cómo se dio este reencuentro son, hasta ahora, un poco difusos, y es ahí donde entra la parte que no se van a creer. Se dice que fue una coincidencia, un encuentro fortuito en un evento al que ambos asistieron, cada uno por su lado. Imaginen la escena, las cámaras, la expectación, y de repente ahí estaban, viéndose de nuevo después de tanto tiempo. Los flashes de las cámaras se volvieron locos, los murmullos se convirtieron en gritos de emoción entre los presentes y, por supuesto, las redes sociales explotaron en segundos. Lo que más ha sorprendido a todos no es solo el hecho de que se hayan reencontrado, sino la manera en que se dio. Las primeras imágenes que circularon, aunque un poco borrosas y tomadas desde lejos, mostraban una actitud que muchos interpretaron como cariñosa. No era un saludo cordial, ni un encuentro casual de antiguos compañeros. Había algo más, una chispa que parecía haberse reavivado. Se habló de miradas cómplices, de sonrisas que solo ellos entendían, y de un lenguaje corporal que gritaba que entre Mert y Afra, la historia todavía no había terminado. Algunos testigos presenciales del evento han compartido detalles aún más íntimos. Se dice que estuvieron hablando durante un buen rato, apartados del resto de la gente, en una conversación que parecía ser profunda y personal. No se sabe exactamente de qué hablaron, pero la intensidad de su interacción dejó claro que el tiempo que estuvieron separados no había mermado la conexión que compartían. Al contrario, parece que esa distancia les dio una nueva perspectiva, una oportunidad para reevaluar y, quizás, para darse cuenta de lo que realmente significaban el uno para el otro. Y aquí viene la parte que honestamente a mí me tiene al borde del asiento. Después de ese encuentro inicial, los rumores se dispararon. ¿Se volvieron a ver? ¿Empezaron a hablar de nuevo? Las preguntas eran imparables. Y poco después comenzaron a aparecer más coincidencias. Se les vio en los mismos lugares en diferentes ciudades, pero siempre con un aire de misterio. ¿Eran planes cuidadosamente orquestados por sus equipos de relaciones públicas, o eran citas espontáneas que buscaban mantener en privado?
La verdad es que está ahora, la respuesta definitiva sigue siendo un enigma, y eso es lo que hace esta historia tan cautivadora. Lo más emocionante de todo es que el reencuentro parece haber sido muy positivo. No hay rastros de tensión, ni de incomodidad. Al contrario, las pocas imágenes y los comentarios de personas cercanas sugieren una alegría genuina por volver a estar en la órbita del otro. Y para los fans, eso es oro puro. Hemos sido testigos de su evolución, de sus proyectos, y verlos juntos de nuevo con esa energía renovada, es como presenciar un capítulo nuevo y emocionante de una historia que nos ha cautivado durante mucho tiempo. Podríamos especular por horas sobre lo que realmente pasó. ¿Fue un reencuentro casual que desembocó en una nueva etapa de su relación? ¿O quizás un gesto de amistad que ha traído de vuelta la magia que los unía? La belleza de estas historias es que nos permiten imaginar, soñar y, sobre todo, sentir la emoción de lo inesperado. Lo que sí es seguro es que Mert y Afra han logrado mantenernos a todos expectantes, y este reencuentro ha sido la cereza del pastel para muchos. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es que este evento ha generado una ola de comentarios positivos. Los fans están emocionados, ilusionados y, en muchos casos, esperanzados en que esta sea una nueva oportunidad para ellos. La energía que transmiten juntos es contagiosa, y eso es algo que el público valora enormemente. Han creado una conexión con su audiencia que va más allá de lo profesional, y este tipo de noticias solo fortalecen ese vínculo. Y aquí es donde viene la parte más interesante, la que te deja pensando. ¿Qué nos dice este reencuentro sobre las segundas oportunidades en la vida y en las relaciones? ¿Es posible que la distancia sirva para darse cuenta de lo que realmente importa? Mert y Afra nos dan un ejemplo de cómo, a veces, las pausas pueden ser necesarias para el crecimiento personal y, quién sabe, quizás para valorar aún más lo que se tiene. Así que, para resumir brevemente lo que hemos compartido hoy, hemos hablado del esperado y sorprendente reencuentro de Mert y Afra después de varios meses de distancia. Exploramos los rumores, las especulaciones y los detalles que han salido a la luz sobre cómo se dio este encuentro, un evento que ha causado un revuelo enorme en las redes sociales y entre sus seguidores. Hemos analizado la química que los une y la emoción que este reencuentro ha generado, sugiriendo que hay una energía renovada y quizás una nueva oportunidad. Ha sido un placer enorme compartir esta noticia con ustedes y desgranar los detalles de este emocionante reencuentro. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más candentes y los temas que más les interesan. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el reencuentro de Mert y Afra? ¿Creen que es una nueva oportunidad para ellos? ¿Qué es lo que más les sorprendió de todo esto? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes, así que no sean tímidos y compartan sus ideas. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y emocionante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, o con cualquiera que disfrute de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que se vienen cosas muy interesantes. Gracias de nuevo por estar ahí, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.